Te quiero comentar algo, muy posiblemente ya lo sabes, es muy sencillo lo que te voy a decir. Hay diferencia entre oír y escuchar, ¿no es cierto? Hay diferencia. Oír es percibir un sonido y esto puede terminar ahí, sin más, sin que provoque algo. Yo oigo algo, estamos escuchando un fondo musical y puede que eso solo sea un sonido. Pero escuchar, por su parte, es poner atención a lo que se oye. Es poner atención. Escuchar es participar de lo hablado, en este caso, por el Señor. Entonces, nosotros debemos, como iglesia, ¿qué cosa hacer? Escuchar, ¿no es cierto? No solo oír, como Job declara en el pasaje, sino escuchar a Dios. Escuchar. Basándome en eso, quiero decir de esta manera, que escuchamos su voz cuando pasamos tiempo de calidad con Él. ¿Alguna vez escucharon algún consejo con pasar tiempo de calidad con la familia? Lo escucharon en un altar, lo escucharon en un estudio, en una conferencia, en todos lados, ¿no? Cuando alguien de parte de Dios, muchas veces, siervos de Él, un conferencista, dice, la familia, vos como un integrante de esa familia, necesitan tiempo de calidad. De esa sola manera van a crecer en armonía, en amistad, en conocimiento. Lo mismo nos pasa con Dios, lo mismo, exactamente lo mismo. Necesitamos tener tiempo de calidad con Él, tiempo donde nosotros busquemos su presencia. Y es ahí donde vamos a escuchar la voz de Dios. Alguno puede decir, y quizás, espero no repetirlo esto, pero puede preguntarse, pero Dani, yo nunca escuché la voz de Dios. Dios nunca me habló audiblemente, yo no escuché el sonido de su voz. Pero sabemos, hermanos, que cuando oramos y leemos la Escritura, esto es su voz. Amén. Esto es su voz. Es una gran carta de amor que el Señor dejó escrita para toda su familia, para todos aquellos que le han recibido en parte y para los que no. Es una invitación. En esa carta de amor nosotros podemos ver el corazón de Dios, saber lo que Él dejó escrito. Ya lo dijo, ya lo dejó escrito para que nosotros lo sepamos. Entonces vamos a prestar atención, ¿no es cierto?, para escuchar la voz de Dios. Hay muchos relatos en el Antiguo Testamento. A mí me llama mucho la atención. En el Antiguo Testamento estoy hablando. Cuando Él le dice a su pueblo, en ese tiempo y momento, le dice, les he hablado, pero no me escucharon. Cosas que Él le había dicho a su pueblo. Profecías, sucesos que después terminarían pasando sobre el pueblo, que Él les dijo con anterioridad, o consecuencias de actuar inapropiadamente, ir tras la idolatría, tras la fornicación o tantas cosas pecaminosas. Y Él dice una y otra vez en el Antiguo Testamento, les he hablado pero no me han escuchado. A mí me impacta eso, porque te quiero decir, no sé vos, pero es horrible cuando nos pasa a nosotros, ¿no? Es dañino para uno mismo, es lastimoso decir algo y que no te escuchen. ¿Te ha pasado? Que alguien me lo diga, por favor. ¿Te has sentido mal? Cuando vas a alguien y le decís algo de todo corazón y expones tus sentimientos y después decís, ¿y con lo que le dije qué pasó? Bueno, el Señor se ha sentido así infinidad de veces, incontables veces. Pero a pesar de esto el Señor sigue hablando. Él sigue hablando a su pueblo. Él sigue hablando a su pueblo. ¿Necesitamos escuchar un mensaje nuevo? ¿Que Dios agregue algo a su palabra? No, esto es casi una maldición. No podemos alterar eso ni queremos. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos escuchar. Pero el Señor habla a su iglesia una y otra vez, habla a sus hijos. Cuando hay una búsqueda, por eso es importante ese tiempo de calidad con Él, ese tiempo de relación con Él debe ser diario. Lo ves ahí en ese poste y este otro, lo necesitamos todos los días hacer, todos los días. Si nosotros no enfriamos en esto, obviamente estamos perdiendo la calidad de esa relación. Necesitamos hacerlo como sus hijos. Ahora bien, hay otra forma de interpretar la voz de Dios. Y esto fue, en este caso, lo que hizo David como salmista. Este es un salmo de David. Es un maravilloso salmo, es hermosísimo. Prestemos entonces atención a lo que Él nos dice en este salmo. Primero quiero hacer también una aclaración, pidiéndote que tengas presente que también tenemos que prestar atención al mundo. ¿A qué mundo, Daniel? Al mundo físico.
a la tierra, a lo que fue creado por Dios. La naturaleza, todo lo que fue creado por Dios, habla de Dios. Es voz de Dios. Pero antes de que siga, ¿cómo se llama la palabra hoy? La voz de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voz de Dios? La Biblia, ¿no es cierto? Por esa razón, cada punto que yo toque, voy a estar hablando de la Biblia. ¿Se entiende? Voy a estar hablando de la Biblia. David tenía un corazón hermoso ante el Señor, aunque muchas veces pecó, muchas veces se arrepintió y volvió a la presencia del Señor. El Salmo 19:1, por ejemplo, proclama diciendo: los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. El Salmo 148 describe que como cada elemento de la naturaleza, lo que te estaba hablando recién, también exalta al Señor. Todo esto es hechas alabanza por medio de lo creado. Ahora en el Salmo 29, el que vamos a estar viendo, vemos cómo David compara la voz de Dios con la gloria de Dios y el efecto que causa sobre la naturaleza, justamente porque aquí se habla de la naturaleza, pero también sobre nuestros corazones, el efecto que causa en nuestros corazones. Esto, miren, lo he hablado 1 y 1000 veces. El efecto de un apasionado o de un enamorado, ¿no? Yo creo que si sos papá o mamá, o si sos un joven o una joven que estás pasando por una transición de enamoramiento, va a pasar esto. Vamos a suponer que esa joven, hoy hay chicos que se ponen de novio muy jovencitos, ¿no? ¿Qué les parece, iglesia? Muy jovencitos. A veces tendrían que esperar un poquito más de tiempo para ponerse de novios. Pero vamos a poner este caso. Un adolescente que recién comienza a conocer las cosas, se enamora. Ella cree, ¿no? Entonces, ella está en su casa, pero como es un adolescente, está su hermano, que también es adolescente, y están, pero salí de acá, y están ahí peleándose, ¿no? Como muchos adolescentes lo hacen. Pero resulta que en ese preciso momento suena el teléfono, atiende la madre, y la madre lo que hace le dice: ¿te llama? ¿Quién le llama a ella? Su pretendiente, ¿no? Es una palabra antigua, ¿no? Pretendiente. No sé cómo se dirá ahora, perdón, soy un hombre de edad. Ay, ¿qué pasa con ella? Esa furia que tenía con el hermano, ¿qué pasó? ¡Desapareció! ¡Se fue! ¿Por qué? Porque está atenta a la voz de aquel que la está llamando. ¿Se entiende esa ilustración que hago? Así nosotros somos afectados por la voz de Dios. Podemos estar en un estado que no es el propicio. Podemos estar en un estado de error. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos que recurrir a esa voz. Tenemos que ir a esa voz. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Aleluya. Espero tu participación, así que no hagas tanto silencio, ¿vale? Porque nos vamos a dormir todos. Adora al Señor, adora al Señor. Cuando escuchas una palabra que te toca el corazón, adora al Señor. Total, con el micrófono yo voy a hablar más fuerte que vos. No me vas a tapar. Adora al Señor, hacelo en la prédica, así como con las canciones. Entonces, vemos que la comunicación entre dos partes consta de un emisor y un receptor. Todos sabemos esto, ¿no? El emisor es el que envía un mensaje, el receptor el que lo toma. ¿Qué pasa? Eso, por ejemplo, el típico caso antiguo podría ser de una radio, que hay alguien hablando en una radio, pero otro, ese es el emisor, hay un receptor que está escuchando. Sencillamente la radio se puede apagar y se puede cortar la comunicación. O uno puede estar escuchando y no estar prestando nada de atención, pero con Dios no debe ser así. Con Dios debemos prestar atención, porque esa fue la crítica del Señor en la antigüedad. Les hablé y no prestaron atención. Siempre tenemos que prestar atención al Señor. Él nos hace correcciones muchas veces a futura, que nos está limpiando y allanando el camino para el futuro, y nosotros no escuchamos esos consejos y seguimos caminando hacia un precipicio. Y Él nos dice en su palabra: no hagas esto, y nos dice en su palabra: tené cuidado con esto, y nosotros desatendemos a esa voz, y así nos va después. Pero ¿cuándo?
Él nos dice algo que tenemos que hacer y nosotros le prestamos atención y lo hacemos a su forma y a su manera. El hombre que independiente que es, ¿no? Hace canciones que dice a mi manera, ¿no? Y grita la canción y dice a mi manera. Y dice todo el mundo, wow, sí, a mi manera. Yo hago las cosas a mi manera. No es a nuestra manera. Otra cosa antigua que acabo de decir, ¿no? Todo antiguo es lo mío, bueno, perdón. Pero no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Que alguien diga amén, por favor. Los que son redimidos por la sangre del Cordero, que digan amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, conociendo este principio de emisor y receptor, cuando Dios emite un sonido o una palabra, genera un impacto. Cuando Dios habla, genera un impacto. Pero solo los perciben los que están atentos. Solo los perciben los que están escuchando, no oyendo, sino escuchando. Solo los perciben los que tienen un corazón abierto a Dios. Entonces sus palabras se hacen importantes en su vida. Las palabras de Dios se hacen importantes en nuestras vidas. ¿Alguien está de acuerdo con lo que acabo de decir? Entonces vamos a dar comienzo a este salmo en el cual hay un emisor y un receptor. El receptor de esta palabra sos vos, pero también podemos decir que fue Dios el emisor y David el receptor, pero vamos a ubicarlo de esta forma. Ahora David, hablando a través del poder del Espíritu Santo, su influencia sobre su vida, es el emisor y nosotros somos los receptores de estas palabras. Comencemos entonces. Lo primero que describe el Salmo es rindan al Señor. Seres celestiales, hago esta aclaración antes de seguir leyendo. Estoy leyendo la NTV, como lo suelo hacer, y hay dos versiones, quizás haya una tercera, que lo dice de esta manera, seres celestiales. En las otras versiones habla de personas poderosas o personas que están en lugar de autoridad. En otras versiones habla de hombres. ¿Por qué? Porque eran los que tenían autoridad en esos tiempos. Aunque hoy pueda sonar incómodo ese mensaje, la Biblia habla así. El Señor habla eso respetuosamente, ¿no? Nosotros entendemos el corazón de Dios. Está hablando de autoridades, pero los teólogos hacen énfasis que realmente está hablando de seres celestiales, como lo traduce la NTV. Dice, rindan al Señor, seres celestiales. En otras versiones, la palabra rinden es tributen. Y quiero remarcar esto también porque tributar es una obligación. Tributar es, por ejemplo, cuando nosotros pagamos nuestros impuestos. Es algo que se da tributo, que se hacía en la antigüedad y se sigue haciendo hoy. Es algo impuesto, algo que nosotros no pedimos que sea así. Es así, nos lo pusieron por regla y lo tenemos que hacer. No hay opción. Lo que quiere decir entonces esta palabra, tributen o tributar, es entonces que es obligatorio para nosotros rendirnos ante la gloria de Dios. ¿Es una opción? No, hermanos. Es algo que elijo o dejo de elegir. Bueno, en algún sentido se puede tomar así, pero va a tener sus consecuencias. Si sos hija e hijo de Dios y escuchás su voz, es necesario, imperioso y totalmente necesario tributar a Dios una rendición. Rendirnos y decirle, Señor, toda la gloria te pertenece. ¿Para qué vivimos nosotros? Que alguien me lo diga, por favor. Lo han escuchado muchas veces. Para la gloria de Dios. Para eso vivimos. No vivimos para logros personales, no vivimos para ser famosos, no vivimos para que ser populares o reconocidos o para tener un estándar de vida. Vivimos para la gloria de Dios, para que su palabra sea manifestada a través de nuestras vidas, para que su voluntad también sea manifestada a través de nuestras vidas. Nos convertimos en voceros. Entonces, hermanos queridos, este es el primer punto sobre la voz del Señor. Debemos rendirnos ante Él. Debemos rendirnos ante su soberanía, porque todo el mensaje de este salmo habla de la gloria de Dios y de su santidad. Desde esas dos realidades nosotros podemos ver al Señor en distintas facetas. Creemos y queremos con todo el corazón, como su iglesia, rendirnos ante su gloria. Amén. Que alguien diga amén, por favor.
que es así sea, ¿no es cierto? Cuando repito esta palabra, todos lo saben. Estás diciendo, sí, estoy de acuerdo con eso. Podemos seguir entonces cuando dice en el versículo 2, en esta versión, ríndanle la gloria digna de su nombre, adoren al Señor en su santuario hermoso, dice la NTV. En su santuario hermoso. ¿Cuál es este santuario espiritual? ¿Será que es este? ¿Será que es un lugar físico? No. Ese santuario es la misma santidad del Señor. Ese santuario es el lugar de encuentro con Él. El lugar que esto sea. Es el lugar donde nosotros nos acercamos a Dios y podemos tener un trato con Él. Ese lugar es ese lugar especial para nosotros. En el lugar que le reconozcamos. Ríndanle la gloria digna de su nombre. ¿Ves otra vez la palabra gloria aquí? Adoren al Señor en su santuario. Debemos nosotros entonces reconocer su santidad. Reconocer su santidad. ¿Reconocemos la santidad del Señor, iglesia? Él dice una y otra vez en el Antiguo Testamento, sean santos porque yo soy santo, ¿no? Esto es un imperativo también para nuestras vidas. Reconocer su santidad. Puedo ir a un pasaje paralelo a la lectura que acabamos de hacer en el Salmo 29, versículo 2, yendo a Isaías. Una experiencia que tuvo Isaías, el profeta, cuando él de pronto tiene una visión de parte de Dios. Y allí él ve a Dios sentado en el trono celestial. Ve a Dios sentado en su trono. Pero no solo estaba Dios, sino que estaba acompañado por ángeles. Quizás has leído ese pasaje. En esa visión Isaías vio algo que le llamó mucho la atención. Fue lo que habla del reflejo de la gloria de Dios en la acción de los ángeles. En la presencia de Dios, delante del trono del Señor, no cesaban de decir, santo, santo, santo. No paraban de decir esto. En el Apocalipsis también nos relata esta verdad. Los ángeles ante el trono de Dios siguen diciendo, no paran de decir todo el tiempo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. En el libro de Isaías dice, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Vemos así la vida? ¿Vemos la tierra así? La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Cada cosa que vemos manifiesta la gloria de Dios. ¿Es así o no? Cuando vemos esos lugares maravillosos, cuando llega esta época del año, estamos pensando en ir a una provincia, a ese lugar donde hay un hermoso lago, o a la costa, donde se te ocurra ir, a donde hay montañas. Todo eso que tus ojos ven manifiesta la gloria de Dios. Todo lo que Él hizo. Hay un árbol, hermanos, que a mí me vuelve loco, que se llama Santa Rita. Acá a unas cuadras hay una abuela que tiene uno, y el otro día me puse a hablar con ella porque vi ese árbol y me quedé atontado. Y lo miraba y decía, qué hermoso que es ese árbol. Hablé con esta abuela que estaba en la puerta sentadita y le pregunté sobre ese árbol y me contó que cuando ella lo trajeron a su casa era chiquitito, chiquitito así. Y ahora estaba por arriba del techo de la casa de ella. ¿Conocen el árbol Santa Rita? Es colorido, es hermoso, es muy bonito. Manifiesta la gloria de Dios. Cuando ves una flor, cuando ves un niño, cuando ves a alguien enamorado o enamorada, cuando ves los recursos de Dios para su pueblo, cuando ves cómo cada día el Señor te da fuerza en el físico para salir a trabajar y sabes que no es una obra tuya, sino que es una obra del Altísimo, ves la gloria de Dios. Cuando ves sus recursos, que nada te falta, ves la gloria de Dios. Cuando orás, cuando te postrás, cuando te humillás, cuando clamás a su corazón y le decís, Señor, quiero hacer tu voluntad, y ves las cosas que Él hace en tu vida, ves la gloria de Dios. La tierra está llena de la gloria del Señor. Que alguien lo glorifique entonces, por favor. Aleluya. Reconocer su santidad es el punto en el que más me extiendo. No lo voy a hacer con los demás porque lo amerita. La palabra hebrea es kadosh, santo.
Está aquí mencionado de una forma muy especial porque se lo repite 3 veces y esto es una manera literaria que usaba el pueblo hebreo para enfatizar una idea. ¿Qué significaba esto entonces? Que era muy importante. Santo, santo, santo significaba que era muy importante reconocer la santidad de Dios. La palabra Kadosh, santo, significa algo que es de otro. Y realmente, tengo que volver a decir lo que decía esta mañana, que la santidad no es nuestra. No hay ningún ser humano que sea santo en sí mismo. El único santo es Dios. Entonces, Daniel, ¿para qué dicen que tenemos que ser santos? Porque cuando estás en cercanía, cuando tenés ese tiempo de amistad con Él, de calidad con Él, su santidad te salpica. Recibís la presencia de Dios en la comunión con Él. Pero cuando hay santidad en vos, que no es tener una aureola en la cabeza o decir, no te acerques a mí porque yo soy santo y vos sos un mundano. No es eso, para nada es eso. Es ver con nuestros ojos la gloria de Dios. Eso es santidad. Vivir en esa relación con Él. Esa es la santidad y es de Él. Siempre la santidad de un cristiano es de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Es como el amor. El amor tampoco es de nosotros. La fuente de todo amor es Dios. Y la epístola de San Juan dice que Dios mismo está constituido por amor. Él es amor. El amor, la fuente del amor viene de Dios hacia nosotros. Y así la santidad también. Entonces, esta idea de Kadosh habla de separación también en el sentido de no infectarnos, de no ensuciarnos. Pero esto nunca quiere decir rechazar a otro. No quiere decir eso. Por eso hay que profundizar en este aspecto. No lo vamos a hacer en este contexto. Pero si puedes buscar enseñanzas sobre esto, vas a encontrar que el estar separado no es estar aislado de la realidad de los demás. Porque si no, ¿cómo van a conocer a Cristo? ¿Cómo van a llegar a tener esperanza de vida en sus vidas de muerte que viven realmente, entre comillas, si no nos acercamos a los demás? Cuando Moisés pensó que tenía que colocar una palabra en el lugar especial donde se buscaría la presencia de Dios, esa palabra a utilizar debía describir algo muy importante en el tabernáculo, donde moraba, según ellos, la presencia del Señor. ¿Y cómo llamó ese lugar? Le llamó el Santo de los Santos. El Santo de los Santos. La santidad debe ser reconocida por los hijos de Dios. La santidad de Dios. ¿De qué habla eso? De su poder. ¿De qué habla eso? De su condición. ¿De quién es Él? No es como nosotros. No es alguien a quien podemos tratar como a otro, igual que nosotros. Sí hay una amistad con Él, pero debemos reverenciarle porque Él es santo. ¿Alguien me apoya en esta idea? Sigamos entonces. Entonces, la voz del Señor resuena sobre las aguas, dice este salmo a través de David. El Dios de la gloria, otra vez esta palabra gloria, hace oír su voz, hace oír su voz. El Señor está sobre las aguas, sobre las muchas aguas. Entonces la voz de Dios, su palabra, su escritura nos dicen, confíen en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es revelada por medio de su palabra. Y a través de esa manifestación de su gloria nosotros la alcanzamos. Alcanzamos la gloria de Dios en la transformación de nuestras vidas. Alcanzamos la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Alcanzamos la gloria de Dios en todo cambio de vida, de pasar de muerte a vida. ¿Qué se ve en esos actos, amada iglesia? La gloria de Dios. Esa gloria de Dios es la que se manifiesta al hombre. Si Él no tuviera ese poder para cambiar nuestras vidas, si no hubiera provisto de un evangelio, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, nosotros estaríamos totalmente perdidos. Pero su gloria se manifestó a los hombres. Alabado sea el Rey por eso. Alabado sea el Rey por eso. Por favor, alabado sea el Rey por eso. Aleluya.
Confiemos, dice la voz de Dios en las Escrituras. Lo estoy diciendo de una forma simbólica. Confiemos en la gloria de Dios. Sigamos. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa, el versículo 4. La voz de Dios entonces, en su palabra nos dice que confiemos en su poder. Que confiemos en su poder. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? El apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Para qué? Para salvación. Eso implica transformación. La salvación es ser regenerado, cambiado. Confiar en su poder. Cuando el Señor allí, justamente hablando de las aguas, vino la tormenta. ¿Y qué hizo Jesús ante la tormenta? Le dijo, enmudece. ¿Y qué hizo la tormenta? Se enmudeció, cayó. Hubo bonanza. ¿Qué es eso sino poder, no? ¿Qué es eso sino poder? ¿Cuánto nos atrae el poder de Dios, no? La manifestación de su poder. Es una realidad que necesita verse en nuestras vidas para glorificarlo a Él, para enaltecerlo a Él, para ver su gran poder sobre toda situación humana. ¿Sobre cuál situación humana? Sobre toda. No importa lo que estuvieras viviendo, lo que has vivido, lo que vivirás, las dificultades, las consecuencias adversas que vivas en tu vida. El Señor tiene poder para revertirlo. Que alguien diga conmigo, el Señor tiene poder para revertirlo. Alaba al Señor por eso, por favor. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu por esa realidad. Continuemos. La voz del Señor, dice el versículo 5, desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. La voz de Dios entonces nos dice, yo me tomé esta forma de expresarlo, que Él hace y deshace. Él hace y deshace. La voz de Dios dice a su pueblo, a nosotros a través de la palabra, yo hago y deshago. La Biblia dice, yo pongo y saco reyes. Soy yo que lo hago. Yo tengo la autoridad y el poder para hacerlo. Y Él hace como Él quiere. Y me vino a la mente imaginarme un constructor, ¿no? O un obrero representando a un arquitecto, un ingeniero, cuando hace una obra y cuando decide cambiar esa obra. Y dice, la voy a hacer de otra forma. Yo voy a tirar abajo, vamos a suponer una pared, y voy a hacerlo de esta otra forma. El Señor hace lo mismo como así conmigo, como el alfarero. Vuelve a trabajar con sus manos sobre nosotros y dice, lo voy a hacer otra vez. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a cambiar esta parte que está en Él que no exalta mi gloria. Voy a trabajar sobre Él. Y pone las manos y la aspereza del roce de su mano sobre nuestra vida muchas veces duele. Pero es para formarnos. Es para constituir en nosotros su verdad, lo que Él quiere que sea. Y Él trabaja como aquel que tiene el poder para hacer y deshacer. Entonces, sabe que si algo tenés, Dios tiene el poder para deshacerlo. Y sabe que si no tenés nada, Dios también tiene el poder para hacerlo. Amén. Gloria a su nombre. Solo en Él hay ese tipo de atributos y poder. Él hace y deshace. Él abre puerta y la cierra. Y cuando Él cierra una puerta, ¿quién la va a abrir? Y cuando Él abre una puerta, ¿quién la va a cerrar? Entonces Él hace y deshace. Es una verdad que nos relata su voz en su palabra una y otra vez. Estos principios están basados en las muchas veces que la Escritura habla de esta realidad. Sigamos, versículo 6. Su voz hace que los montes del Líbano, el monte Líbano, y Sirión, que es Hermón en hebreo, salten como becerros, como búfalos pequeños. Pero yo hice una aclaración que quise ponerlo quizás como un dato nada más, que ahí puse a unos niños en un lugar, un zoológico, donde hay un rinoceronte, ¿no? Y si bien la idea enfoca al principio de que en esta versión, en muchas, menciona a búfalos pequeños, a bebés de búfalos, saltando, está hablando de la alegría, del gozo, del regocijo. En algunas traducciones se traduce, muy antiguas, como unicornio.
Entonces hay personas por ahí que son las que tratan de trabajar en contra de lo que Dios quiere hacer, hablándolos con la palabra, y tratan de poner argumentos y dicen: mirá, la Biblia dice unicornio. Claro, ¿cómo puede hablar la Biblia de un unicornio y de un caballo, de esos alados que tiene un cuernito? Que son cosas de otra realidad, del misticismo. No está hablando de un caballo, está hablando de un animal fuerte, poderoso, que cuando es bebé, después en él se va a formar un cuerno, y por esa razón se le llama unicornio, por tener un solo cuerno. Estas personas, los teólogos, los eruditos de la palabra de Dios, los que la estudian a profundidad, identifican en ese unicornio, en la mayoría de los casos, no en todos, pero digo la mayoría, a este animal. Entonces, este animal tiene una característica que cuando es bebé, uno vemos a un rinoceronte. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué harías si estuvieras parado enfrente, literalmente, así, de un rinoceronte? ¿Qué harías? ¿Qué ves en la creación de un rinoceronte? ¿Qué ves en él? Si ves una humanidad, entonces vas a pensar: nada importa, no importa lo que hay, no tiene nada que ver con Dios. Pero si sos hijo o hija de Dios, vas a ver la obra de Dios. Y vas a ver cómo Dios hizo ese animal, con tanta sabiduría, con tanto criterio, con tanta creatividad. Y vos y yo seguramente le vamos a temer, o por lo menos dudar, ¿no? En él se manifiesta la grandeza de Dios, pero el punto general que debo remarcar es que ese animal, cuando es chiquito, cuando es pequeño, es festivo, después se hace tan grande y pesado y apenas se puede mover, pero cuando es chiquito es juguetón. Entonces habla de esta realidad. Eso manifiesta una vez más la gloria del Señor. La voz de Dios entonces provoca júbilo en nosotros. Amén. Si escuchás la voz de Dios, ¿te entristeces? Repito, si escuchás la voz de Dios, ¿te entristeces? Entonces vuelvo a la comparación de hoy. No quiere decir que Dios te va a hablar audiblemente todos los días, pero al leer su palabra, al escuchar su voz, ¿te entristeces? ¿O te deleitas en su presencia? Ese es el principio, esa es la idea transmitida por David. David estaba asombrado con estas declaraciones. Él estaba admirando la gloria de Dios en todos los recursos naturales y podía comprender cuán grande es Dios, y así tenemos que ser nosotros. Sigamos entonces. La voz del Señor, dice esta versión, lanza llamas de fuego, lanza llamas de fuego. Entonces la voz de Dios nos dice: yo soy tu juez. El fuego puede representarse en la Biblia de varias maneras, pero permítanme tomar esta expresión. La Biblia dice que Él es amor, pero también fuego consumidor, entre tantas otras declaraciones que habla del poder de Dios manifestado en el poder del fuego. El fuego también es un tipo, una forma de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, algo que es poderoso y que genera en nosotros que Dios actúe. Pero también Dios muestra a través de la declaración, cuando en su palabra menciona fuego, el juicio. Y Dios juzgará a todo ser viviente. Dios viene juzgando a los seres vivos. Hebreos 9:27, de la manera que está estipulada que el hombre muera, y después de esto, el juicio. Dios es juez. Pensá en tu juicio. Pensá que te vas a encontrar con Él. Pensá cómo va a ser el resultado de ese encuentro. Pensá lo que Él te va a decir, como hace un tiempo atrás escribimos una predicación, examen al corazón. Pensá sobre eso. Pensá, te lo pido en el amor de Dios, te lo pido en el amor de Dios. Entonces la voz de Dios nos dice que Él es juez. ¿Alguien se alegra por esto? Porque es un juez perfecto, nunca va a tener un acto que sea injusto en su ser. Todo lo que defina va a ser justo y santo. Voz del Señor, el versículo 8, hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cades. Cades viene, el nombre Cades, viene justamente de Kodesh. De allí viene la precedencia, que justamente es santo, lo que estás representando, la santidad. Y hay muchas cosas para hablar sobre el desierto, pero quiero decir que
Cuando alguien está en el desierto, está seco, ¿no? Cuando alguien está en el desierto, se siente solo. Cuando alguien está en el desierto, tiene una perspectiva, por lo general, negativa. Pero, aunque hay muchas cosas más que podríamos hablar del efecto del desierto sobre una persona, la Biblia nos dice sobre ese desierto que tiembla ante la voz de Dios, que Dios puede generar manantiales de agua en ese lugar. Donde no hay recursos de agua, el Señor lo crea. Amén. Él genera manantiales. Y allí hay un manantial, podemos tipificarlo en un desierto, de la provisión divina. ¿Cuántos creen que hay provisión divina para el ser humano? Dios provee a sus hijos, no permite que nada le falte. Todo lo que tenés en tu vida es por la provisión divina. Aleluya, alabado sea el Señor. Él genera manantiales en el desierto. Gloria a su nombre. La voz de Dios nos dice que Él genera manantiales en el desierto. La voz del Señor desgaja las encinas y deja los árboles sin hoja. Yo quiero tratar de que juntos entendamos lo que trataba de transmitir David cuando él está hablando de la voz de Dios como de un trueno. De hecho, en la etimología se relaciona con la palabra trueno. Está hablando de algo que tiene mucho poder, que sale de la boca de Dios. Y es como una tormenta que hace que los bosques queden desnudos, o sea, que no tengan más ya vegetación, que lo verde se desprenda de sus ramas por el poder de la voz de Dios. Y aquí hay algo que podemos tener en cuenta, un par de cositas. Una de ellas es que no necesariamente el estruendo de la voz de Dios es por su sonoridad. Uno realmente, ¿no? Yo hoy decía a la mañana al transmitir esta palabra, que cuando pretende escuchar la voz de Dios, no pretende escuchar a alguien que hable finito, ¿no? A ver, ¿cómo diría Dios? Hola chicos, ¿cómo están? Si Dios hablara así, nosotros no interpretaríamos que esa es la voz de Dios, ¿no? ¿Sabes qué hace eso? Nuestro misticismo, nuestra religión, nuestra humanidad al pensar. Porque creemos que Dios no tiene que hablar con una voz poderosa, no me sale ni cerca, ¿no? Pero vos por eso, si una voz bien potente, Dios tiene que hablar así. Pero Dios no tiene que hablar ni de una forma ni de otra manera. Lo importante es que Dios nos habla. No es el sonido, es lo que Él dice. No es el impacto de eso en sí, de la espectacularidad, sino el efecto que hace en nuestros corazones. Dios tendrá la voz que tendrá. Para algunos, yo te he dicho más de una vez que he escuchado la voz de Dios hablarme, y las veces que Él me habló no era esa voz gruesa, potente. Dios se manifestó en mi vida de esa forma. Si vos escuchaste la voz de Dios en algún momento de tu vida, quizás lo hizo de otra forma. Seguramente que no va a hablar como le hice recién, ¿no? Ridiculizando una situación. Pero quiero decir, no pasa por la sonoridad de lo que escuchamos. No es en sí el estruendo lo que tiene importancia, lo que está graficando o mostrando, ilustrando, mejor dicho, David. Lo que él está transmitiendo es lo que tiene que hacer en nosotros. Tiene que generar ese impacto. Que alguien glorifique al Señor, por favor. Él desgaja las encinas y deja los árboles sin hojas. Pero cuando pasa eso, hermanos queridos, pasa algo. El versículo es muy claro. Mientras pasa eso, en su templo, ¿dónde? En su templo. ¿Qué sucede? Todos proclaman su gloria. Todos proclaman su gloria. Por eso tenemos que glorificar al Señor siempre, 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 siempre. No importa cómo esté tu corazón, no importa cómo esté tu ánimo, tenés que glorificarlo. Es un imperativo, es algo que es estipulado por Dios para que lo haga. No tenés ninguna justificación en decirle al Señor, no estoy con ánimo para adorarte, no estoy con ánimo para exaltar tu gloria. Lo tenemos que hacer porque somos sus hijos, su creación, redimidos por la sangre del Cordero, y eso tiene un altísimo precio que jamás podíamos haber pagado humanamente. Alabado sea el Señor. Entonces, en su templo todos proclaman su gloria. En su templo todos proclaman su gloria. ¿Quién proclama su gloria? Todos proclamamos su gloria. Todos. ¿Por
Vos sos parte de ese todo. Proclamamos su gloria. Aleluya. En ese sentido, hermanos, en la adoración, en la alabanza, tenemos que cada día despertar más a este renuevo. Saber que tenemos que adorarle. Es nuestra obligación como sus hijos. Y también es un placer hacerlo. Darle a Él la gloria merecida a su nombre. Aleluya. Debemos reverenciar esa voz. La voz del Señor nos dice: todos proclaman su gloria. Él nos dice en su voz, o con su voz: adórenme, adórenme. Eso dice Dios al hablar. El Señor es Rey eterno, dice el versículo 10. El Señor es Rey eterno. Él ocupa su trono sobre las aguas. La voz de Dios entonces nos dice que Él es el único Rey. Hablando en primera persona, Dios nos dice: yo soy tu único Rey. Vos no sos tu Rey. Y otro no es tu Rey. Yo soy tu Rey, dice la voz del Señor. Yo soy tu Rey. A Él le servimos, a Él le honramos, y nosotros respetamos la voz del general, sabiendo dónde tenemos que ir a la batalla, y vamos a presentarnos en su nombre, y vamos a obedecer su voz y su orden. Amén. Aleluya. El Señor trata con vos cada día. Escucha su voz, porque Él te manda directivas. Él te dice: haz esto, haz aquello, haz lo otro. Te va a mandar a predicar a personas. Te va a decir: anda a esa persona y hablale de mí. Te va a decir: detenete en esta función que estás haciendo y hablale a las personas que están ahí de mí. Te va a decir: anda y orá por la necesidad de esta persona. Te va a decir: anda y llevale algo de alimento a esta persona. Te va a decir: anda y llevale una frazada al que está desnudo en la calle. Él te va a hablar una y otra vez. Y nosotros vamos a respetar la voz del general. Amén. Suena menos perón eso, ¿no? Pero no, el verdadero general, el general de todo ejército, el Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Él es el Rey, no hay otro Rey. Él nos dio a nosotros nombres honoríficos: Rey somos y sacerdotes somos, así en la esfera espiritual. Pero ninguno puede jactarse de esa condición de Rey, sino que Él es el verdadero Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén, gloria a su nombre. El último punto, versículo 11, dice: el Señor infunde poder a su pueblo. Mateo 10:1. En la versión, en este caso, quiero leerte la Biblia de las Américas. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder. ¿Qué le dio Jesús? ¿Qué le dio Jesús, iglesia? Poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Te das cuenta? El Señor te va a mandar a hacer esto, pero también te va a mandar como vocero, como mensajero de la salvación. El Señor sigue actuando en nuestras vidas. El Señor sigue actuando. Dios nos dio poder a través de los dones que están en nosotros, que no son nuestros, es el Espíritu obrando en nosotros. Cada uno de esos dones que encontramos en la Escritura, que nos habla sobre aquello que es para edificar el cuerpo de Cristo, o para llevar el Evangelio en esa condición a aquellos que no lo tienen. El Señor nos dio poder, el poder del Evangelio, poder para alterar la realidad de las vidas. Y sigue diciendo el texto del versículo 11: y lo bendice con la paz. No obstante que nos da poder, Él también nos da paz. Hermanos queridos, sin paz no vamos ni a la esquina. Si no hay paz, hay locura. Si no hay paz, hay esquizofrenia. Si no hay paz, hay nervios, tensión, miedo, temor, también dicho de esa forma. Si no hay paz, hay inseguridad. Pero cuando hay paz, uno descansa en la presencia del Señor. El Señor es nuestra paz. En Números capítulo 6 está la muy conocida oración que el Señor le pidió a Moisés a través de Aarón, y sus hijos, que orara sobre su pueblo. Y en el final de esa oración,
que es en número 6, versículo 24, allí menciona la paz. Termina diciendo, y bendecirás a mi pueblo con paz. Esa paz es la que describe Juan 14:27 en la voz de Jesús, diciendo, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe el corazón, ni tengan miedo. Amén. El Señor nos da paz. Esa paz que nos permite gozarnos en su presencia. Iglesia amada, cuando escuchás su voz, todo está seguro y todo está en calma. Todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? El Señor nos dio poder y también nos da paz. Terminamos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, parafraseándolo. Dice que el Señor ya habló a la humanidad de muchas formas. Lo hizo a través de los profetas, lo hizo de distintas maneras. Pero ahora, dice el pasaje, nos habla a través de Jesús. Jesús es el vocero. La voz de Dios es Jesús. La voz de Dios es la Escritura. La voz de Dios es la naturaleza. La voz de Dios es la conciencia del Espíritu dentro de tu conciencia. La relación de tu Espíritu con el Espíritu de Dios. La voz de Dios es el Evangelio. Cada palabra que Jesús dijo es la voz de Dios, la voz del Padre. Lee los Evangelios y presta suma atención a cada declaración que Jesús emitió. Y recepciona en tu corazón la palabra de Dios que te dará vida y vida en abundancia. Amén. ¿Qué te parece si lo adoramos entonces? Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a adorarle para ir cerrando la reunión. Qué hermoso es el Señor nuestro Dios.